Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Comienzo con dos previas obligadas, respuestas a intervenciones del Partido Popular y Vox. La primera del señor Casado. Le he escuchado decir que ustedes no saben nada de propaganda. Entiendo que se olvidan de Urdaci. Le he escuchado también atacar una vez más al 8 de marzo. Entiendo que siguen utilizando un virus para hacer política o discurso antifeminista. Les pido, por favor, que dejen de hacerlo. La segunda respuesta es para Vox. He escuchado al señor Abascal decir que está mal regular los precios de las mascarillas, porque así hay empresarios que no quieren meterse en la compraventa. ¿Es patriota eso? Es muy patriota decir que eso está mal, regular el precio de las mascarillas. Yo no sé mucho de patriotismo, pero diría que no. Hoy volveré a hablar del ahora y del mañana, pero sobre todo del mañana, así que permítanme que pase directa y brevemente a detallar nuestra posición en el ahora. Nos volvemos a abstener en esta nueva prórroga del estado de alarma que plantean. Una abstención, señorías del Gobierno, más cercana al no que nunca. Y lo hacemos por lo de siempre, porque ni es nueva ni corrige los errores del último mes. Principalmente tres. El primero, el perverso equilibrio entre salud y economía que siguen manteniendo, obviando que sin salud no hay economía, obviando que sin salud no hay nada. Si el capital no es absolutamente nada sin el trabajo, todo es absolutamente nada sin la vida. Y en esa perversa dicotomía entre economía o vida en la que entran, los denominados trabajos no esenciales se convierten simplemente en personas no esenciales y, por lo tanto, prescindibles. Bajo nuestro punto de vista, es terrible. Lo repetimos una vez más. No tiene ningún sentido que con miles de contagios cada día no se pueda ir a un velatorio, pero sí que se pueda ir al trabajo en metro. No tiene ningún sentido que un adulto pueda ir a por tabaco, pero que un niño no pueda ir a jugar. No tiene ningún sentido que la gente se pueda seguir pidiendo hamburguesas por Deliveroo, pero que no puedan enterrar a sus padres. No tiene ningún sentido. Bueno, solamente uno. Solamente tiene un sentido. Que ustedes estén manejando con una mano los datos del virus y con la otra el teléfono de la patronal. Señorías del Gobierno, nos hicieron caso con la flexibilización del superávit de los ayuntamientos. Nos hicieron caso con la renta mínima garantizada. Nos hicieron caso con la salida de niños y niñas. Y nos hicieron caso con la reducción del IVA en el material sociosanitario. Háganos caso ahora. No abran la mano. De las 6 condiciones de la OMS para abrir el confinamiento, para flexibilizar el confinamiento, España no cumple ni una. Ni una. Solo hay algo peor que un confinamiento. 2 confinamientos. Y abriendo la mano, vamos de cabeza. El segundo error, oportunismo recentralizador. Ustedes lo negarán 10 veces y nosotros lo repetiremos 10 veces más. Desde el minuto cero de esta crisis han optado por el ordeno y mando y por la bunkerización en muchos momentos. Lo decimos claramente, la recentralización agrava la situación. El país más centralista y el más federal de Europa, 2 ejemplos, Francia y Alemania, el mando único desde Elíseo o la socialización del poder de decisión en 16 Länders dan como resultado 18.000 y 4.000 muertes respectivamente. Repito,
La recentralización agrava la situación. Y no es nacionalismo, ni es etnicismo, ni es chauvinismo, es pura y simple eficiencia. Ninguna administración conoce mejor el terreno como la local, la municipal y la autonómica. Se conoce mucho mejor lo que se necesita y lo que pasa en Sabadell, Cáceres o Vitoria desde un despacho de Sabadell, Cáceres o Vitoria que desde un despacho de un ministerio de Madrid. El estado de alarma nacional podría y debería dejar paso ya a la gestión territorial asimétrica de la alarma. Solo un tratamiento quirúrgico y milimétrico de esta crisis nos hará salir de esta crisis. Y eso pasa porque las comunidades autónomas recuperen desde ya sus respectivas competencias. Lo que vale, señorías, para la Latina no vale para Oyarzún. Y lo que vale para Prat de Lluçanès no vale para el Cabanyal. El tercer error, la comunicación. Y esto realmente vale para todos. ¿Qué creen que piensa la gente normal cuando nos oye? ¿Qué creen que piensa la gente normal cuando nos ve en ruedas de prensa, sobre todo ustedes? Intentemos ser normales comunicando, por favor, porque tan anormal es ver por la mañana a un señor de uniforme hablando de las naranjas que ha robado no sé quién en no sé dónde, como ver por la tarde a un señor de traje haciendo numerología conspiranoica de cuántas mascarillas han enviado, es igual de anormal. Nos pedimos a todos ser normales, porque ni un uniforme militar, ni una corbata negra, ni una rojigualda media asta, ni una tricolor republicana, ni una estelada curan el COVID-19. Créanme, lo revolucionario hoy es ser normal frente a un micro. Y eso pasa porque no comuniquen militares ni fanáticos, sino expertos y políticos. Dos ejemplos. El primero, está muy bien luchar contra los bulos, muy bien. Está muy bien luchar contra la bulocracia, pero oír a un GEMAT decirlo, personalmente da pavor. Pavor. Si colocan al zorro a vigilar las gallinas, se las comerá. Y el segundo ejemplo, dejar salir a los niños no es dejar que acompañen a sus padres a los recados. Es establecer un plan como ha hecho la Generalitat y concretamente la Consellería de Salud de franjas horarias establecidas por edades y zonas de juego habilitadas y controladas para ello. Ustedes anuncian y rectifican, y eso no es comunicar, eso es alarmar y confundir. Le recuerdo algo, sobre todo a usted, señor presidente. Churchill ganó la guerra y 2 meses después perdió las elecciones, simplemente porque no lo supo comunicar. El mañana, hablemos del mañana. Si es difícil interpretar el pasado, lo es aún más predecir el futuro. Pero nuestra obligación como políticos es saber prever escenarios aun a riesgo de equivocarnos, adelantarnos y aportar soluciones. Y con el debido respeto. A quien no le guste esto, a quien solamente le guste escuchar dogmas inamovibles, que se pongan a misa. Así que hablemos del mañana. Demos respuesta a la hora que. Hoy, aquí, el Grupo Republicano y este portavoz les proponemos, una vez más, un pacto integral por la vida basado en el liderazgo, aquí y allí, fuera y dentro. Pacto integral por la vida fuera. El coronavirus dejará más pobres que muertos. Repito, el coronavirus dejará más pobres que muertos.
una caída interanual del PIB del 10% y un paro por encima del 20%. El mayor martillazo económico en 80 años. Y hay que decirlo, ya hay toda una generación perdida que ha tenido que posponer sus vidas constantemente entre la veintena durante la crisis financiera del año 2008 y la treintena durante la crisis sanitaria del 2020. Y esta vez lo del turismo no falla, no valdrá. Las economías litorales basadas en los servicios y en el ladrillo se la pegarán, como nunca. Los ERTEs acabarán siendo ERES y los ERES acabarán siendo cierres, tan duro como real. Pero nuestro mayor enemigo no será el virus y la miseria que vendrá. Señorías, nuestro mayor enemigo será la codicia, será el odio y será la indiferencia que comportará, aún más duro y aún más real. No habrá peor asintomático que el asintomático de la pobreza, de la miseria y del dolor ajeno. En lo venidero, la tentación por la depredación, por el hombre como lobo del hombre, por el sálvase quien pueda, será enorme. La tentación por escuchar a los Orbán, a los Trump y a los Abascal será enorme. Y es nuestro deber, como representantes públicos, decir, repetir y defender cuantas veces haga falta que lo que nos hace humano no son decisiones individuales, sino la suma de decisiones colectivas para la protección del otro, y que de todas ellas una prevalece por encima de todas, la sanidad pública. Lo que nos hizo humanos, señorías, no fue ni el fuego ni la rueda, fue la pulsión de proteger y salvar al otro. Si de esta crisis en el hoy se sale con test y test, en el mañana se saldrá con lo público y lo público. Y sobre todo con un convencimiento, que lo público jamás, nunca más, debe estar ligado a lo especulativo. Ante estimaciones de una caída del PIB del 10-15%, solo cabe una solución tan ambiciosa como necesaria: una reforma fiscal profunda, sustentada en un impuesto de patrimonio valiente, en un impuesto sobre la riqueza financiera valiente y en un impuesto sobre las transacciones financieras valiente. Señorías del Gobierno, no les pido que sean muy de izquierdas, les pido que sean muy valientes. España es la cuarta economía de la zona euro. El número de millonarios se ha multiplicado por 5 en 10 años. Y, en cambio, España es el tercer país más desigual de la Unión Europea. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come? Pues porque la riqueza en unas pocas manos no solo no genera eficiencia económica, sino que supone una amenaza directa para la libertad de la ciudadanía. Que el PIB baje no significa necesariamente que el nivel de vida baje. Hay algo llamado reparto justo de la riqueza. Que hoy una mascarilla valga 20 euros en una farmacia no se llama desgracia, se llama sistema. Un sistema que permite que los menos lo posean todo y los más no posean absolutamente nada. Nos dimos cuenta, ha tenido que venir una pandemia para darnos cuenta que no somos antisistema, sino que el sistema era anti nosotros. Y si una democracia se sustenta sobre el criterio de que la mayoría del dinero y no por el criterio de que la mayoría democrática debe prevalecer, simplemente deja de ser una democracia. Y a quien le suene trasnochado todo esto, se equivoca. Leo: la redistribución debe situarse en la agenda. Los privilegios de los más ricos deben ponerse en cuestión. Políticas hasta ahora consideradas excéntricas, como la renta básica o la imposición sobre la riqueza, deben empezar a considerarse.
Este es el editorial del poco sospechoso Financial Times de la semana pasada. Señorías, no es que el Financial Times, escribiendo esto, no es que De Guindos, defendiendo una renta mínima, no es que el FMI, hablando de desigualdad, no es que los neoliberales, frente a las crisis, hagan marxistas. Es que simplemente saben perfectamente cómo funciona el mundo que han creado. Y saben perfectamente que ese mundo se está hundiendo como nunca y que solamente caben tres soluciones: políticas fiscales expansivas, consumismo masivo financiado e inducido por los gobiernos y emisión de bonos de deuda específicos de los bancos centrales. Es obligado que Europa esté a la altura y movilice recursos sin precedentes. Hay que mutualizar la deuda. La Unión Europea tiene que ser unión fiscal y unión social. Y Cataluña, España, Francia, Italia y Portugal deben convertirse en un eje indisoluble en la pelea porque no haya condicionalidad alguna en la cesión de ayudas europeas. Dice un insigne europarlamentario llamado Oriol Junqueras que somos independentistas respecto a España, federalistas respecto a Europa e internacionalistas respecto al mundo. Y si lo somos es simplemente porque queremos contribuir a que sean un polo de referencia de derechos humanos, sociales y civiles. Que nadie vuelva a venir con el habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Si esta crisis nos pilla sin respiradores en los hospitales y sin mascarillas en las farmacias, es simplemente por las privatizaciones impuestas por el norte de Europa, por de facto paraísos fiscales como Holanda, aplaudidos, por otro lado, por patriotas, muy patriotas en esta Cámara. Nuestro déficit es el superávit alemán, y así hay que decirlo. Señor Rufián, tendría que terminar, por favor. Acabo, señora presidenta. También les proponemos un pacto integral por la vida dentro. La ceguera y el autismo político e institucional está llevando a absurdos tales como competir por la compra de material sociosanitario. Necesitamos establecer mecanismos de mutuo reconocimiento, colaboración y acuerdo institucional que permitan, señor presidente, cosas como volver a la mesa de diálogo y de negociación. Bajo nuestro punto de vista hay que hablar de vida, pero también hay que hablar de política. Si queremos abrir un nuevo tiempo, abrámoslo de verdad. Ya hicieron aquello de esto no toca con la Comisión de Investigación del Emérito, no lo hagan con la mesa de diálogo y negociación. Señor presidente, le insto desde aquí a volver a convocar la mesa de diálogo y de negociación en cuanto el estado de alarma termine y, en cualquier caso, no más tarde de junio de este mismo año. Política, política y política. Lo público y lo público. Y una idea para comenzar con todo esto. República. Repúblicas. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián.